Perfecto, muchas gracias. Estoy viendo que el pasador no sé si me funciona, me lo habéis dado, pero hay que encenderlo, hay que darle al on. Perfecto, ya está. Bueno, en fin, muchísimas gracias, Jorge, por la invitación al Cabildo de Canarias, saludar también a Marta, del Gobierno de Canarias, y me la ha puesto difícil porque hablar después de Joan Subirats es como venir aquí a echar unos tiros después de que juegue Jordan, ¿no? Entonces voy a intentar concentrarme para mantener el pulso y el ritmo intelectual que es prácticamente inalcanzable de Joan, pero bueno. Yo quiero hablar de democracia inacabada, red y ética hacker, que es hablar de muchas cosas, y voy a ir a un ritmo frenético, de conceptos. A lo mejor en algún momento me pedís que pare, pero tengo que ir con el cuchillo en la boca si queremos hablar de todo. Últimamente, desde hace unos meses, empiezo con esta idea de Hannah Arendt, que me parece muy interesante, ¿no? De que dice cualquier pequeño gesto, una palabra, un tuit, en fin, una idea, un proyecto, tiene la semilla de la ilimitación, tiene la capacidad de transformación, una constelación entera, ¿no? Todos nos hemos enfrentado alguna vez a un desafío, un reto, un problema en el contexto de nuestros trabajos, de nuestras organizaciones, y normalmente esperamos como que nos venga la idea, ¿no? Esta retórica de la idea, el chispazo, la genialidad, ¿no? La innovación, la creatividad se identifica con un acto íntimo, con un momento de brillantez, con, bueno, pues en fin, con que se encienda la bombilla. Sin embargo, cuando encendemos las luces, nos damos cuenta que esta idea de la bombilla, la genialidad, del emprendedor, el inventor, el genio, no es tal y como nos la habíamos pintado, porque cualquier tipo de innovación no es una cosa aislada, no es un producto, no es en fin, un fenómeno íntimo, individual, sino que está ampliamente conectada, ¿no? Yo creo que prácticamente toda innovación, de hecho, es innovación social, y más aún en el contexto de las organizaciones públicas y sociales. Los puntos siempre han estado allí y es la forma en cómo los conectamos entre el nosotros y el ellos, eso que decía Joan Subirats, que es la política, pero que también podemos identificar como, no, bueno, pues en fin, como la innovación, ¿no? La relación, ¿no? Si toda innovación es innovación social, la forma en la que relacionamos esos puntos lo podemos identificar con innovación. ¿Cuál es la innovación más disruptiva de los últimos siglos? Pues desde mi punto de vista, aquella que nos da el manual básico de nuestra vida en común, ¿no? Aquel software básico, ese BIOS, ¿no? Ese software BIOS que está en los ordenadores de las sociedades, que es la democracia. Y de eso voy a hablar hoy. Un diagnóstico muy rápido, porque el diagnóstico lo ha hecho también Joan, que solo puedo reforzar 3 líneas que a su vez él mencionó. En primer lugar, estamos en una crisis histórica de desconfianza de los ciudadanos y la democracia porque concurren 3 factores al mismo tiempo. Yo he tenido la suerte de viajar por Europa, pero sobre todo por Latinoamérica, Estados Unidos y por España, y en todos los sitios me contaban lo mismo en los últimos 10 años. Y entonces yo pensé, digo, aquí hay algo que no tiene que ver con el momento histórico de la sociedad concreta, sino que es global. Identifiqué 3 puntos. En primer lugar, la emergencia de la ciudadanía digital. Una generación acostumbrada a opinar a golpe de clic, que espera que los gobiernos le respondan en el mismo ritmo, con la misma horizontalidad y con la misma flexibilidad que lo hace Zara, o que lo hace Ryanair, o que lo hace Mercadona, o que lo hace su celebrity favorita, ¿no? En segundo lugar, también lo mencionó Joan, sensación de ruptura del contrato social como metáfora de pacto de empleo, pleno empleo, democracia liberal y estado de bienestar, y flecha de progreso, flecha de la historia hacia adelante. Esa sensación subjetiva de que vas a vivir peor, o sea, mejor que tus padres, que de repente se quiebra y por lo tanto se quiebra esta idea del contrato social. Y en tercer lugar, auge de lo común y de lo colaborativo. Exhaustos de la meritocracia, exhaustos de la competitividad, exhaustos del pensamiento único neoliberal, la gente vuelve a buscar refugio en lo colectivo, a veces a través de esas manifestaciones de diversidad, de esas identidades, pero a través también de fenómenos en lo urbano, ¿no? Normalmente, y es lo que me preocupa de cara a la desconfianza en las instituciones, en la democracia, en el sistema, de forma refractaria a lo público, ¿no? Este auge de lo común y de lo colaborativo ha venido de comunidades que estaban fuera de lo público. Ante este momento de complejidad, básicamente las instituciones hemos dado 2 tipos de respuestas para pensar la complejidad. En primer lugar, de gobernanza, nos hemos replanteado la gobernanza y ahí surgen discursos como el gobierno abierto, y en segundo lugar, de innovación. Hagamos de mejor forma, de forma más eficaz, más eficiente, ¿no? Asumamos los retos.
Básicamente, cuando miramos en nuestro repertorio de herramientas, en nuestra caja de herramientas de las instituciones, encontramos la burocracia, que es esa receta del siglo XIX, el marco weberiano pues que nos invita a gestionar con eficacia y eficiencia los recursos, a generar una serie de relaciones estandarizadas. Creo que menciona la indiferencia, eficacia indiferente, que me pareció brillante la cita, ¿no? La burocracia, que podemos definir como comunicaciones formales, previsibilidad de evaluación, meritocracia y proyecto vital, procedimientos estándares, relaciones impersonales, ¿no?, reforzando esa idea de Joan, jerarquías y racional división del trabajo, ¿no? Ese fordismo, ¿no?, o taylorismo que define el trabajo institucional a través de la burocracia. Esta burocracia está enmarcada en los valores de la ética protestante que identificamos con trabajo, dinero, determinación, flexibilidad, resultados, estabilidad y optimización. Y esto de la ética protestante es fundamental, porque la ética protestante o ética del trabajo, que son lo mismo, se convierte en el software básico que explica nuestras sociedades. Este es el discurso que más éxito ha tenido en la historia. Está en el Partido Comunista Chino, en Amazon, en Silicon Valley o en el IBEX 35. Toda nuestra vida está organizada en torno a la idea de la ética protestante del trabajo. La ética protestante del trabajo, que tiene su referente histórico, curiosamente 1000 años antes de que naciera la Reforma, en los monasterios. En los monasterios es donde de repente pasamos de una sociedad donde trabajábamos para vivir, o sea, sembrábamos y tal, pero mientras no había que recoger, pues ahí, no, en fin, tú estabas ociosamente haciendo lo que buenamente podías. De repente el trabajo se convierte en un proyecto vital, trabajar por trabajar, hora en la hora, ¿no? Pero hay alternativas. A mí, una de las que más me gusta es la que surge en los años 60, años 70, años 80, en los contextos universitarios de Estados Unidos, en el nacimiento de la red, de los primeros ordenadores, de las primeras comunidades hackers. Esto es una foto del MIT, por lo que tiene de icónico. Les regalan el segundo ordenador más potente, el primero se lo queda el gobierno de Estados Unidos y el segundo se lo regala el MIT en Massachusetts. Y entonces esta es una máquina que ocupe como esta habitación, que para gobernarla, que para hacerla producir, hace falta que colaboren muchos, ¿no? Esto se hace con tarjetas perforadas. Si tú te equivocas en solo un agujerico, ya no te calcula la ecuación, no sé cuántas, con lo cual se crean anidamientos y colaboraciones, enjambres, ¿no?, que dan, digamos, simiente ética y moral a la idea de los hackers, ¿no? ¿Cuáles son los valores de la ética hacker? Pasión, comunidad, impacto social, información accesible, creatividad, curiosidad, redes incluyentes y libertad. ¿Qué es lo que tiene de interesante la ética hacker? Que es minoritaria y que vemos rastros de ellas, trazas de ellos en proyectos, pues por ejemplo como la Wikipedia, que es el más famoso, pero hay otros que contraviene la lógica aplastante de la ética protestante del trabajo. La ética hacker tiene su referente en la academia, ¿no?, en los académicos compartiendo conocimiento, compartiendo hallazgos, publicando código abierto, generando comunidades de práctica, comunidades de innovación, comunidades de investigación, ¿no? Es frente al monasterio la academia como paradigma. Yo tuve la oportunidad de dirigir un proyecto, se llama El Azúcar del Raval, donde aplicamos esta idea de la ética hacker. Hablamos de la ética troyana o de la ética hacker en las organizaciones tácticas troyanas. ¿A qué me refiero? Trascendíamos, pasábamos de fijarnos en el individuo a hablar de comunidades, ¿no? Pasábamos de pensar en funcionarios a hablar de mediadores, ¿no? Esa lógica binaria de dentro y fuera, nosotros la rompíamos con la idea de mediadores. De la masa a las multitudes, porque pasábamos de una sociedad del siglo XX, de grandes estructuras de mediación, también lo cito Joan, a una sociedad de multitudes donde lo tecnológico y lo digital te permite un contacto directo. De la suspicacia a la confianza. Qué importante la idea de confianza, que es un valor del que partimos siempre en negativo desde las instituciones con los ciudadanos. De la planificación al laboratorio, en un entorno de alta complejidad y de alta variabilidad, la idea de la planificación estratégica, ese tocho que te cuesta 5 años hacerlo y a lo que lo presentas, el plan estratégico 2025, el 2030, el 2048, ¿no? Ya la realidad ha cambiado. Frente a eso, la idea del laboratorio, de la que hablaré bastante, del reglamento del experimento, de la burocracia y la experiencia, de las ventanillas a las redes, de los usuarios a los productores o de los expertos a la inteligencia colectiva.
de las ventanillas a las redes se refiere a utilizar la red en su potencial ilimitado. De los usuarios a los productores nos referimos a la idea de que la gente ya no quiere ser espectadores, ya no quiere ser administrados, ya no quiere ser meros consumidores pasivos. De los expertos en inteligencia colectiva se refiere a la idea de que la gente ya quiere aportar y quiere, bueno, pues expresar sus propias ideas, y esta idea de que los técnicos lo saben todo, que los políticos lo saben todo, ya no se sostiene, ¿no? Yo puse en marcha algunos de los proyectos, como por ejemplo La Colaboradora, un coworking peer-to-peer, que una comunidad, digamos, colaboraba a través de una dinámica de banco del tiempo dentro de esa azucarera que os puse, o la biblioteca para jóvenes Qubit, o los grupos residentes del laboratorio CINZAC, por ejemplo, de mapeado colaborativo, que hacían mapas en tiempo real con los accidentes geográficos de la ciudad, con chavales con discapacidad. Tengo muchos ejemplos sobre la remolacha Hazla, que es un sitio donde se fabricaban cosas, pero no solo por frikis ingenieros, sino también por familias, por niñas, por colectivos que habitualmente no solían entrar en este tipo de proyectos. En fin, el vivero de empresas social, con impacto social, donde no se competía, sino que se colaboraba. Made in Zaragoza, que era un clúster de economía hiperurbana que sigue funcionando precisamente para proteger a los pequeños comercios que están en jaque por la digitalización del comercio local, o, en fin, la red ZAC, etcétera. Os pongo esta foto para terminar con este momento. Simplemente el que tenga más ganas de saber cosas, Zaragoza Activa o blogzac.es, lo buscáis y ahí hay muchas cosas, ¿no? Sobre todo porque es donde yo, digamos, reflexiono el marco de la ética hacker aplicada a las organizaciones. Esta foto es de cuando ganamos un premio en el año 2016 y se festeja. Yo estoy en Milán con 3 o 4 recibiendo el premio, pero en paralelo, porque lo están viendo en streaming, se monta esta fiesta, ¿no? Y aquí hay 100 y pico personas, como si hubiéramos ganado la final de la Champions. Y aquí solo hay 2 o 3 funcionarios. Es un proyecto público ganando un proyecto que ha creado una comunidad, que tiene identidad, que se ha apropiado, que participa, que es protagonista, ¿no? Os lo pongo para que seamos capaces de hacer un análisis rápido de dónde venía. En el diciembre de 2017 dejo el Ayuntamiento de Zaragoza y me voy al Gobierno de Aragón a ser director general de participación, que ahora se llama Gobierno Abierto e Innovación Social, y lo primero que monto es el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto. De toda esa experiencia acumulada y de todas esas aproximaciones, digamos, transformo la Dirección General de Participación y Transparencia en el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto. ¿Qué cosas hacemos? Bueno, pues básicamente lo definimos como una conversación abierta entre ciudadanos y las instituciones, con 3 objetivos. El primero, acercar las instituciones a los ciudadanos, ¿no? Restituir la confianza en la democracia. El segundo, canalizar toda la energía, todo el ancho de banda que hay fuera de las instituciones, convertir todo ese valor social en valor público, ¿no? Y a través de procesos de inteligencia colectiva. Y en tercer lugar, como buen laboratorio, experimentar, probar, ensayar, fallar, meter la pata. Porque el problema de la democracia, que está inacabada, y que hay que celebrarla en tanto y que inacabada, es que se estudia mucho, se defiende mucho, se habla mucho, pero se experimenta poco. Y la democracia, para explorarla, para aumentarla, para ensancharla, también debe ser investigada, debe ser experimentada. Esta gráfica define un poco nuestro modelo teórico, con algunas ideas fuerzas que le robamos a Ineverity. Descomponemos democracia en demos, inputs, pueblo, gente produciendo con sus votos, con sus emociones, con sus ideas, con sus conflictos, institucionalidad, constitucionalidad, política, ¿no? Es decir, ahí en la democracia el demos son los inputs, ¿no?, del sistema, y las salidas, los outputs, los resultados, los podríamos concebir como la lacracia, como los servicios públicos, los entregables, los derechos, las libertades. Bueno, esto es, en fin, una interpretación libre nuestra, ¿no? Nosotros pensamos que la mayoría de las instituciones están solo orientados a los resultados, solo orientados a la gestión, solo a los outputs, y ahí hay una zona clara de riesgo de tecnocracia, ¿no? Un gobierno de las razones sin emociones. Sin embargo, ahí llega el gobierno abierto en rescate para meter una capa de legitimidad, para reforzar el demos, para meter procesos de participación, deliberación, en fin, inteligencia colectiva, y que está muy bien, pero
no debemos olvidar tampoco los resultados y los objetivos, porque si no hay una clara zona de riesgo populista, es decir, un gobierno de las emociones sin razones. Esa es la bisectriz de ambos vectores, de ambas lógicas, donde nosotros ubicamos el lab. En fin, en el 2019 me piden un informe de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y me dicen, oye Raúl, cuando montamos las cumbres pedimos informes a un montón de catedráticos y tal, pero queremos que uno más de barricada, uno más de la trinchera, porque yo no soy un teórico al uso, sino que soy ahora le dicen practitioner, ¿no? Pero, en fin, una persona de acción. Haznos un informe, una hoja de ruta para promover la innovación en las instituciones iberoamericanas, ¿no? Y yo, bueno, pues en fin, como me tomo el informe en serio y produzco este trabajo que le llamé Instituciones que aprenden. Me hago un montón de preguntas, pero algunas de las que me hago están muy relacionadas con esta quinta conferencia. Cómo innovar en democracia, cómo abrir las instituciones, cómo canalizar la energía ilimitada de la red al servicio de unas sociedades más justas, plurales, equitativas. Cojo toda mi experiencia de todos esos proyectos, de Zaragoza Activa y del Lab, que son a su vez un ecosistema de proyectos, de líneas de trabajo, de determinadas experiencias, también mi propia experiencia en Latinoamérica, en fin, asesorando varias instituciones en Colombia, Brasil, Argentina, etcétera, y produzco este modelo que os voy a traer hoy aquí. La idea me viene de mi época en Zaragoza Activa, esto es de, pues no sé, 2015 o así, y es que yo me subía, igual que si me subiera ahí a las escaleras ahí, ¿no? Pues cuando montábamos un sarao, pues quería, como un director de teatro, me gustaba ver a la gente y hacía fotos, ¿no? Entonces, yo por estos años se había puesto muy de moda el concepto de ecosistemas de innovación. El concepto de ecosistemas tiene muchos más años, desde Lumban del 94, etcétera, pero en aquel momento se hablaba mucho de ecosistemas creativos, ecosistemas de innovación. Era un concepto muy anglosajón que había tenido mucha moda y estamos todos como locos de querer montar nuestro ecosistema a imagen y semejanza de Silicon Valley. Y entonces yo no entendía muy bien lo de los ecosistemas, pero subida ahí arriba, en los travesaños, quise pensar en uno de estos aros que hacíamos. La azucarera es un ecosistema de emprendimiento e innovación social, que lo de los ecosistemas no era otra cosa que personas hablando, ¿no? Equipos hablando, empresas hablando, funcionarios hablando, instituciones hablando, personas generando conversaciones. La idea fuerza de instituciones que aprenden y del HIP, del hexágono de innovación pública, que es el modelo del que os quiero hablar, es que persistimos en el error de intentar solucionar las cosas con la última innovación, con la última metodología, con la última herramienta de moda. Cogemos una cosa, nos compramos el libro, llamamos a un consultor, viene un tipo fabuloso, nos cobra una pasta y viene con una metodología y la implantamos como si fuéramos al vivero y trasplantáramos una planta que nos ha parecido bonita en nuestro jardín. El problema es que a los 25 o 30 días esa planta se ha muerto, ¿no? Y eso es una mala noticia. La buena es que creo que aunque sea mucho más contraintuitivo, muchísimo más abstracto, muchísimo más complejo, como enfatizó Joan, se puede pensar de forma holística, se puede pensar en el todo, se puede pensar en el ambiente, se puede pensar que lo que hace que esa planta funcione, y la planta es una metáfora de la innovación, no es la planta en sí, sino son las condiciones ambientales, el agua, las horas de luz, la salinidad del agua, etc. Es decir, en innovación no existen habichuelas mágicas, no hay una semilla que tú plantes y de repente tú transformes tu organización, pero sí hay la idea de ecosistemas de innovación social, ¿no? Y en este sentido la participación del gobierno abierto, como veréis, es fundamental. Unas nociones ultra rápidas para entender pensamiento sistémico, teoría de sistemas. Esto es una catedral compuesta por termitas, un cacharro de 7-8 metros que han compuesto miles de individuos que son tontos a nuestra escala de valores porque prácticamente no tienen cerebro y encima son ciegas, pero son capaces de construir entre todas estas mega rascacielos con kilómetros y kilómetros de galerías para el aire y para la comida. O lo mismo sucede con estas coreografías de vencejos, ¿no? No se han puesto de acuerdo, no se comunican entre sí, no tienen un manual, no tienen un reglamento y sin embargo son capaces de crear estas coreografías maravillosas. La idea aquí fundamental es que el todo es más que la suma de sus partes. Eso nos lleva a las siguientes preguntas. ¿Cómo son los ecosistemas? ¿Cómo trabajar en red? ¿Cómo diseñar redes equitativas? Porque de esto llevamos hablando 20 años, pero pocas veces le hemos dado respuesta. No hay que trabajar en red. Es como una frase ya vacía, ¿no? Como un significante vacío.
Yo he acudido, además de la ética de redes, además de la ética hacker, a la ciencia de redes. La ciencia de redes es muy interesante porque nos permite aplicar el Zoom a gran escala o a pequeña escala. Nos permite explicar un equipo de 10 personas o nos permite una organización de 5.000 o una ciudad de 1 millón, ¿no? Tú puedes poner el Zoom más cerca o menos cerca. Nos dice la ciencia de redes que las cosas están compuestas por nodos y enlaces. Y un nodo puede ser una persona, pero puede ser un edificio, puede ser un equipo, puede ser una institución, puede ser una empresa. Y un enlace puede ser, en fin, una relación personal, puede ser un email, puede ser un tweet, puede ser este foro, puede ser una videoconferencia, ¿no? Cuando un nodo está muy conectado, surge lo que llamamos hub. Por eso es un concepto también muy anglosajón, pero que está emergiendo con tanta fuerza. En la sociedad de las redes de la conectividad, un hub es un nodo hiperconectado. E insisto, puede ser un equipo, puede ser una institución, puede ser la plaza de un pueblo o puede ser el líder de un departamento de la universidad. Estos nodos, con estas relaciones, pueden tener relaciones más o menos intensas, más o menos cercanas. No es lo mismo que nos veamos hoy a que nos cambiemos los emails y montemos un proyecto juntos de investigación o que, en fin, nos hagamos novios, ¿no? Evidentemente la línea no es la misma. Hay también las agrupaciones, los clústeres, no me quiero extender, que van dibujando más o menos densidad conectiva. Nuestra idea fuerza de nuestro modelo es que aquellos ecosistemas donde se innova, siempre hay alta densidad conectiva. Y alta densidad conectiva significa que hay muchas relaciones, que hay mucha afectividad, que hay mucha confianza, que hay mucha emotividad. Y fijaros, hay un momento dado en el que estas redes, estos nodos y estos enlaces, cuando alcanzan cierto nivel de sincronía, es decir, como cuando sucede con esos vencejos que hemos visto, en el que se empiezan a mover todos, y puede ser también una organización de personas o una comunidad de vecinos, el todo es más que la suma de sus partes. Hay identidad colectiva, hay sentimiento de pertenencia, hay, digamos, un intangible que pues genera ahí una serie de valores. Y eso se llama comunidad. ¿Todas las redes son iguales? No. Normalmente, pues en fin, hay diferentes formas de presentar las redes, yo os hablo de algunas, ¿no? Normalmente, cuando estamos hablando de instituciones públicas, hablamos siempre de jerarquías, que la jerarquía está identificada con la idea del tronco, ¿no? Pero hay otro tipo de redes que se hicieron famosas por los estructuralistas franceses, sobre todo por una obra que se llama Rizoma, de Deleuze y Guattari, de 1973, que se llama Rizoma, que son redes distribuidas, policéntricas, donde no hay un centro, no hay una jerarquía. Estas redes, pues las podemos identificar con los organigramas de nuestras instituciones o con, por ejemplo, esas comunidades abiertas, distribuidas, ¿no? Que no tienen jefes. ¿Cuál es el desafío aquí? Que nuestras instituciones del siglo XIX vienen de ser jerarquías muy rígidas y el mundo se parece cada vez más a un rizoma abierto. Y entonces hay una tensión entre esas jerarquías y esos rizomas. Y hay una transición. Ya estamos evolucionando de jerarquías hacia rizomas, nunca lo vamos a hacer de todo porque necesitaremos seguir siendo las instituciones en cierta manera jerárquicas, pero en la fuera cada vez es más rizomático y por lo tanto va a generar más tensiones, ¿vale? Otras redes habituales de esas que se habla son las centralizadas, que es otra forma de dibujar las jerarquías, ¿no? Las descentralizadas seguramente sería esa transición en la que nos hallamos las instituciones. Y luego están las distribuidas, ¿no? Pero yo os quiero hablar de una tercera clasificación que me interesa mucho, que son las aleatorias, que son, pues esto, imaginaos un modelo matemático en el que cogemos un nodo, tiramos un dado y lo conectamos por azar con cualquier otro nodo. Se va generando, pues esta malla, en la que más o menos todos los nodos están conectados con el mismo número de enlaces, ¿vale? Y esta es una red libre de escala. Una red libre de escala es muy diferente de una red aleatoria, porque hay unos pocos hubs, unos puntos en el medio que tienen muchísima conectividad frente a muchos otros puntos que tienen muy poca. O sea, hay muchos que tienen poca conectividad y unos pocos que acumulan mucha conectividad. ¿A qué se parece esto? Bueno, si esto es una campana de Gauss, la aleatoria, y la otra es una curva radical.
Y esa curva radical de las redes libres de escala nos recuerda, por ejemplo, al sistema de transporte en los Estados Unidos, donde unos pocos aeropuertos, como el de Nueva York o el de Dallas, etcétera, acumulan muchos transportes, muchas conexiones, y otros muy pocas. Pero se parece también a los contactos en las redes sociales, que son falsamente democráticas, porque aquí los celebrities o los famosos o los influencers o como les llamáis, tienen muchos contactos y hay mucha gente que tiene muy pocos, ¿no? O se parece también al PIB per cápita de los países. Unos pocos ciudadanos de unos pocos países en Estados Unidos, Alemania, Japón, tienen mucho PIB per cápita frente a muchos otros millones de África, Asia, etcétera, que tienen muy poco PIB per cápita. Se parece también a la distribución de las empresas del Standard & Poor's, donde esas GAFA, Google, Amazon, Facebook, etcétera, tienen un montón de trozo del pastel frente a las otras 282 más pequeñas que son prácticamente residuales frente a estas. Y se parece, y esta ya es definitiva, a los percentiles de ingresos por adulto. Esta distribución de las redes de escala nos dice que hay, lo mencionó Joan, ¿no?, un 1% que captura el 28% de la riqueza y un 50% que solo captura el 9%. Es decir, muchos tienen poco y pocos tienen mucho. Quedaros con esta diferencia porque al final de la conferencia volveremos a ella, ¿no? Redes aleatorias frente a redes libres de escala. Volviendo a los ecosistemas. Los ecosistemas son comunidades de comunidades, grupos de nodos, instituciones, agencias, funcionarios, empresas, etcétera, conectados entre sí a través de esos hubs, esos clústeres, con distancias más o menos largas, con lazos más o menos gruesos, generando conversaciones fluidas y que en el mejor de los casos generan, bueno, pues sentimiento de pertenencia, sincronía, y eso se transforma en comunidades. Una de las cosas, de las ideas fuerza, es que nuestras jerarquías, que se parecen muy poco a esas redes aleatorias y son muy encorsetadas, son sistemas muy estancos, muy compartimentalizados, dejan poco margen a la aleatoriedad, a la libertad y el caos, ¿no? Y esa libertad y ese caos, esa aleatoriedad son fundamentales para que se produzca la creatividad, la innovación, la espontaneidad, ¿no? Vale. Los ecosistemas, en todo caso, son conversaciones, ¿no? Formas de relacionar ese nosotros y ese ellos. ¿Qué hacen los ecosistemas? Fue la tercera cosa que definimos para desarrollar nuestro modelo. Están los famosos ecosistemas de innovación del mundo, fuimos a ellos y analizamos 105 metodologías. Cogimos un listado de 105 metodologías de Stanford, del MIT, de los famosos, ¿no?, de la OCDE, de IDEO, etcétera, y los analizamos. No porque quisiéramos un acceso enciclopédico a todas estas metodologías de innovación, de participación, de gobierno abierto, etcétera, sino porque queríamos hallar el sustrato común. Queríamos saber si había una placenta común, si había una materia común que identificar, ¿no? Sumando todo esto, la ética hacker, la ciencia de redes y las 105 metodologías, hallamos el HIP, que es el hexágono de la innovación pública. Se llamó de la innovación pública por un tema político de que era el tema de la cumbre, pero en realidad es de la innovación pública o de la innovación social, porque es indistinto, ¿no? Y esto es el modelo HIP, ¿no?, del que os hablo en este segundo tramo de la charla. 6 vectores, 6 formas de conversar, 6 formas de relacionar, cartas de navegación para navegar la complejidad, para transformar organizaciones jerárquicas, tradicionales, compartimentalizadas, burocráticas, en organizaciones abiertas, en red, plurales, porosas, flexibles, ¿no? De las jerarquías a los rizomas. Tengo un vídeo por ahí que así me ahorro... Puedo beber mientras lo ponemos. Los retos contemporáneos exigen que diseñemos una nueva institucionalidad. La transición hacia organizaciones en red, más flexibles, abiertas y democráticas, es más necesaria que nunca. En este contexto se presenta, en la 27ª Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado, el modelo HIP o hexágono de la innovación pública. Una carta de navegación para acelerar la transformación de las instituciones hacia ecosistemas de innovación. Tras estudiar la ciencia de redes y analizar 105 metodologías de algunas de las agencias más innovadoras del mundo, hemos logrado sintetizar la innovación pública y social en 6 vectores. Open. Abrir las organizaciones conectándolas a las demandas de la sociedad y generando conversaciones en 2 direcciones. Trans. Trabajar de forma transversal con equipos interdisciplinares, donde se mezclen ideas que ofrezcan nuevas perspectivas. Fast. Agilizar las organizaciones reduciendo la distancia entre actores y propiciando conversaciones productivas.
Proto. Trabajar en base a prototipos que concreten realidades e inspiren el cambio. Co. Fomentar la colaboración y la cooperación, la co-creación y la inteligencia colectiva. Tec. Poner a las personas en el centro de la tecnología y la digitalización, multiplicando la conectividad. Bueno, lo dejo aquí. Voz. Y el vídeo avanzará alguna cosa más, pero va a ser redundante. 6 vectores. Open, conversaciones en 2 direcciones. Si es en una dirección es un monólogo y no hay open, no hay apertura, ¿no? Trans, mezclar, hablar entre los que normalmente no hablan, ¿no? El funcionario con el voluntario, el amateur con el académico, el niño con el adulto, ¿no? FAS, no desde un punto de vista eficientista, sino de aproximación de las distancias, de gestión del tiempo como el recurso más limitado de las organizaciones, ¿no? El tiempo es el oro de las organizaciones públicas y sociales. Proto, transformando las ideas, transformando las palabras en objetos sensibles, ¿no? La idea de una aproximación al futuro de una forma mucho más intuitiva a través de los prototipos. Generando que esas conversaciones sean colectivas, sean corales, y en último caso creando comunidades, ¿no? Y Tec, desde un punto de vista humanista, de humanismo digital, multiplicando la conectividad, ¿no? Generando, multiplicando las capacidades, ¿no? Ese concepto de Amartya Sen de las capacidades con las que somos capaces de desempeñar nuevos roles, ¿no? Tenemos incluso, no sé, una herramienta, bueno, en fin, tenemos un toolkit por ahí, lo podéis ver en modelogit.net. La cosa es que las 105 metodologías las hemos linkado con los vectores, no porque cada metodología sea un vector, sino porque una metodología trabaja varios vectores a la vez, pero lo que hace es tener una serie de propiedades en la red, ¿no? Si estamos trabajando con redes, el loco, pues en fin, aumenta la densidad de red, el tech aumenta la conectividad, el open lo que hace es crecer la red hacia afuera, etcétera, ¿no? Tenemos incluso un modelo matemático, no sé si lo podemos poner un poco así experimental, que es el HipSim, el visualizador del hexágono de la innovación pública, en el que básicamente hemos hecho un universo, los bichos que se mueven fuera son ciudadanos, el cuadrado es la institución, parte de una idea de base que es la pirámide weberiana. Esa pirámide ya, bueno, pues la podemos interpretar como una red, y entonces tenemos una serie de vectores que son el open, el trans, el fast, el co, etcétera, que son esos indicadores que sí les empezamos a dar, pues por ejemplo el open hace que las murallas sean porosas, los ciudadanos puedan entrar y los funcionarios pueden salir, el co va a multiplicar las posibilidades de generar links, enlaces entre ellos, etcétera. Bueno, en fin, esto es una cosa así como para unirlo al proyecto nuestro de investigación sobre las redes, ¿no? Cuando nosotros hablamos de laboratorios de innovación pública y ponemos de ejemplo el LAB, el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto, lo que estamos pensando es que son dispositivos que son virtuosos, que son productivos en los 6 vectores. Abren, mezclan, agilizan, prototipan, colectivizan y digitalizan procesos, ¿no? Los definimos, por lo tanto, como dispositivos que abren las instituciones desde dentro, actúan como super hubs, vinculando a múltiples actores, personal público, agencias públicas, academia, ciudadanía, etcétera, creando relaciones significativas basadas en la confianza, ¿no? En torno a conversaciones productivas que cristalizan normalmente en prototipos, en proyectos piloto, en betas, en maquetas, en demostraciones que pueden ser iterados gracias a la tecnología y que en último caso quedan documentados, generando así, bueno, pues un ciclo virtuoso, performativo, rizomático. Este es el ecosistema del Lab, ya se ha quedado pequeño, en el que nosotros a nosotros mismos nos visualizamos como un ecosistema de comunidades, un acelerador de partículas, donde diferentes tipos de colectivos, de empresas, de organizaciones sociales, de otros departamentos del Gobierno de Aragón, los propios ayuntamientos, etcétera, bueno, pues se conectan dentro de los esquemas del Lab, ¿no? Os pongo de ejemplo algunos de los proyectos en los que estamos. Uno, y como veis, todos los ejemplos que os pongo, lo pongo en relación a los 6 vectores de la innovación pública al HIP, ¿no? Este es el portal de Aragón Gobierno Abierto, que por cierto tiene un logotipo que cambia de color en función del estado de ánimo de los aragoneses, que nos pregunté, ¿y esto para qué sirve? Y dicen, sirve pues para ser feliz, ¿no? O sea, bueno,
Tenemos un portal donde las leyes, las políticas públicas, la reforma de un parque, el plan de turismo o la política pública que elijamos puede ser co-creado. A través de nuestro propio modelo, con una serie de fases, los ciudadanos pueden entrar y coeditar, por ejemplo, textos, ¿no? Como si fuera un drive, ¿no? En el que tú puedes editar comentarios, etcétera. Pues lo mismo sucede en nuestra portal. Pero lo hacemos también no solo en políticas públicas grandes, sino, por ejemplo, en políticas públicas como, por ejemplo, la reforma de un parque, ¿no? En eso somos especialmente potentes. De hecho, éramos más potentes en lo físico, en lo vital, que en lo virtual, ¿no? VisualGov, una plataforma de rendición de cuentas en tiempo real. Llegó yo al gobierno y bueno, se ha aprobado la Ley de Participación y Transparencia, que nos obliga a tener un plan para los 4 años. Esto no existía antes, ¿no? Pues, yo cuando llegué ya estaba, digamos, el mandato de que hubiera un plan con una serie de objetivos. Y entonces lo que transformamos, ese plan es un sistema de visualización que nos dice en qué punto de la legislatura estamos y qué índice global de cumplimiento tenemos. Pero es que nos lo dice a un grado de detalle inédito. O sea, tú puedes navegar en cada uno de los 138 objetivos del Gobierno de Aragón, puedes filtrar los objetivos por la triple agenda, ese triple contrato social, en este caso del presidente Lambán, Aragón Social, Verde y Digital, los 17 ODS y todos y cada uno de los departamentos. Y si entras en cada uno de los objetivos, te va a decir qué grado de desarrollo tiene, qué instrumentos, qué actividades, y te va a devolver hitos, te va a linkar al boletín oficial de la provincia o al YouTube de la rueda de prensa que dice por qué eso está al 25, al 50, al 75, etcétera, ¿no? RECINC o diseño colaborativo de servicios públicos. La misma lógica de diseño de políticas públicas a gran escala, pero aplicada a lo micro. Vamos a implicar a los ciudadanos, a los funcionarios y a los diseñadores en una triada, en un tridente, para repensar los servicios públicos. Y es que los servicios públicos tienen que ser rediseñados y repensados constantemente. O sea, esto no es una cosa de hoy, ¿no? Esto es un proceso inagotable. Y paradójicamente tú miras alrededor en los servicios públicos y no hay diseñadores, cuando debería ser, desde mi punto de vista, el perfil más importante a contratar en los próximos años. Diseñadores en un sentido amplio, diseñadores de servicios, diseñadores de productos, diseñadores gráficos, diseñadores de ideas, ¿no? El proyecto piloto lo montamos hace 2 años, rediseño de una oficina de empleo, ahora lo estamos aplicando ya a un instituto de educación secundaria, a los centros de interpretación de la naturaleza. Haciéndolo todo open, documentando todo el proceso para que otros servicios públicos puedan aprenderlo y aplicarlo, ¿no? Bueno, CEBOL, una plataforma que acredita el trabajo de los voluntarios. Resulta que en Aragón tenemos 35 voluntarios que hacen 3,5 millones de horas, que es equivalente a la General Motors, que es la empresa más importante de mi tierra, ¿no? Y sin embargo esto está invisible, ¿no? Nadie lo reconoce. Bueno, pues nosotros creamos nuestra propia plataforma donde, a través de un sistema de confianza distribuida, Cáritas, los Scouts o la Cruz Roja validan los programas de los diferentes voluntarios y se le va cargando ese currículum B, ese currículum oculto, cada vez más importante en su propio portafolio. De tal manera que ese chaval que está aprendiendo liderazgo, trabajo en equipo, trabajo para la comunidad, etcétera, tiene un link en Internet que lo dice. Y dice además también el impacto en los ODS. Imaginaos, ¿no? Tengo 16 años, me meto en la Cruz Roja, luego los Scouts, luego no sé qué, y acabo a los 26 años con un currículum que me dice que he hecho 1.500 horas de liderazgo, 1.300 horas de trabajo en equipo, pero que además he impactado 2.300 horas en el ODS de la pobreza o de la igualdad, ¿no? Y eso me permite a mí, pues evidentemente, utilizar ese bagaje del voluntariado en mi vida personal, académica, etcétera. Social Impact Academy, una academia de alto rendimiento para líderes sociales. ¿Por qué los líderes sociales tienen que ir a escuelas de negocios y pagar un Potosí para ser líderes? ¿Por qué no hay una escuela de liderazgos sociales? No digo que nos salgan como Greta Thunberg, que si sale también estaría bien, pero tenemos que cultivar esos líderes también con escuelas de emprendimiento social, de innovación social, impacto social, ¿no? Hate Blockers, un proyecto de narrativas contra el odio en redes sociales. Los jóvenes están aprendiendo democracia en las redes sociales, que es tanto como
aprender sexo viendo porno, ¿no? Esto está desvirtuado. En las redes sociales el algoritmo premia lo más polarizado, lo más café, lo más bruto, lo más obsceno, y tenemos que crear otro tipo de narrativa alternativa. Nos inventamos hate blockers, una nutria ninja que tiene un decálogo, que tiene un juego, que tiene una narrativa que hace seductor ese 95% de gente moderada, no digo de centro, que esto no va de ideologías, sino de gente ponderada, que sea respetuosa, tolerante, etcétera, ¿no? Gobierno fácil. Cogemos a los chavales con discapacidad o capacidades diferentes, diversidad funcional, chavales con síndrome de Down o con problemas de salud mental como esquizofrenia, y les decimos que con sus gafas analicen nuestras políticas públicas, nuestros formularios, nuestras leyes. A través de Plan de Inclusión, estos chavales cogen nuestros formularios y nos dicen, mira, esto no lo entiendo, o esto es que no sé qué, y nos ayudan a traducirlo a pictogramas, a dibujitos o a palabras mucho más sencillas. Y esos resultados de esta gente que trabaja y le pagamos generan nuevos productos que no solo son beneficiosos para ellos, sino que los utiliza la gente con baja comprensión lectora, el inmigrante o la persona que no tiene tiempo, ¿no? Nuestro producto estrella del portal de transparencia es el manual de COVID-19 en lectura fácil, diseñado en colaboración con Plena Inclusión, que lleva no sé cuántas mil descargas y es una barbaridad, ¿no? O sea, esto es como la accesibilidad universal, ¿no? Open Kids, un proyecto de participación infantil donde hacemos con UNICEF protagonistas a los chavales, no les hacemos el teatrillo de que sean políticos, sino que les invitamos a pensar, a codiseñar su propio escenario, con líneas de trabajo como por ejemplo el Juega Lab, que es un juego que utilizamos en las plazas y en los colegios, que hace una metáfora con la democracia, las piezas de madera al principio tienen que construir su pequeña ciudad, pero luego rápidamente la tienen que poner en concordancia con los demás, ¿no? y se genera esa metáfora tan potente de la democracia. El lab como sede física en la Plaza del Pilar 3, para nosotros es importante que el laboratorio esté en el epicentro de Zaragoza, en la Plaza del Pilar. Si no lo conocéis algunos, bueno, pues la Basílica, ¿no? la tenemos enfrente. Y bueno, pues un espacio que en el corazón del gobierno donde hacer cosas, experimentar cosas, explorar cosas, generar conectividad, emoción, etcétera, ¿no? Tenemos incluso nuestro propio laboratorio virtual. No sé, esto es un vídeo, mira, si me puedes poner unos segundos. A colación de un congreso que montamos hace mes y pico, decimos, ¿por qué no crear nuestro propio espacio virtual y que nos puedan ver los de Benasque y los de Teruel, pero de paso los de Canarias, o los de Guayaquil en Ecuador, o los de Bogotá, ¿no? Y tenemos nuestro propio laboratorio virtual con 6 salas, cada uno dedicado a uno de los vectores. Cero a la curva, aquí lleno el hexágono, ¿no? ¿Veis? Los 6 vectores a tope. Cero a la curva es el primer proyecto donde nosotros pusimos en marcha el hexágono de la innovación pública siendo conscientes. Entregamos el informe en febrero de 2020 y el 13 de marzo estaba estallando la pandemia, estábamos cerrando los colegios. Y el 12 de marzo, montamos una reunión en el Gobierno de Aragón, porque nosotros éramos los competentes en materia de participación y voluntariado, y junté a mi equipo y dije, tenemos que montar algo, ¿no? Y montamos una plataforma, queríamos montar una plataforma que canalizara la energía social, la energía ciudadana, el voluntariado contra el COVID. Pero fuimos tomando una serie de decisiones, tomando en cuenta los 6 vectores del HIP, lo Open, lo FAST, etcétera. Por ejemplo, abrimos una web en 24 horas, fuimos muy rápidos y esa web permitía que todas las innovaciones ciudadanas que se estaban produciendo en España las subieran. Hicimos otra cosa que fue pensado, esto lo mismo para Aragón que para Murcia, ¿no? Y entonces llamamos a los laboratorios de Madrid, de Barcelona, de Valencia, de Euskadi, de Andalucía, y ellos también se sumaron al carro. E hicimos otra cosa que fue no hacerlo solo desde la institución, sino que llamamos a hackers, llamamos a emprendedores, llamamos a ONGs, llamamos a organizaciones sociales, es decir, fuimos también trans. Toda esta mezcla hace que fuera la curva acabara generando un impacto brutal, generando más de 2.000 personas implicadas, 103 proyectos piloto, más de 20 nodos de freno de la curva en 20 países diferentes, sobre todo en Latinoamérica, pero también en Francia, en Polonia, etcétera, incluso con un mapa que permitía poner chinchetas y que fue la aplicación del mapa más grande de la historia, creando un foro, el mayor foro de innovación ciudadana contra el COVID-19 en español, ¿no? Y socio de aplicar la idea del Open, el FAST, el Trans, ¿no? el CO, etcétera.
última idea, equipos hexagonales para el cambio sistémico. Parece que nos pusimos de acuerdo Joan y yo y fue lanzando píldoras que luego yo he ido como recogiendo, ¿no? La siembra suya. Me pidieron desde la Fundación Carolina que pensara en las organizaciones del futuro, en los roles del futuro. No sé cuántos empleos van a desaparecer, las organizaciones están cambiando, las profesiones del futuro no están ni siquiera creadas. Y entonces yo puse a prueba el HIP, el hexágono de la innovación pública, y pensé si los vectores se podían identificar con los nuevos roles que necesitan estas organizaciones que se quieren convertir en ecosistemas de innovación. Y me salió esto que está generando, o se está convirtiendo en una línea de trabajo bastante potente. El vector Open se caracteriza con el rol comunicador, aquellas personas capaces de proyectar conversaciones con el exterior, ¿no? El trans se relaciona con el rol filósofo o filósofa. Esto no tiene que ver con los estudios, tiene que ver con la forma de ser, la actitud, ¿no? Y es la persona capaz de pensar, de proyectar pensamiento crítico, trazar conexiones improbables, ¿no? El FAS es curador del tiempo. Al principio le llamé administrador, pero me sonaba demasiado a Administración Pública Española, y entonces quise provocar con esto del time curator, el curador del tiempo, que es esa persona capaz de acortar distancias, produciendo más y mejores conversaciones mediante un uso racional del tiempo. El proto es el rol diseñador, la persona capaz de relacionarse de una forma intuitiva con el futuro y que con sus prototipos reduce el nivel de abstracción de la conversación. El co es el rol conector, que es la persona que introduce sincronía en la red y fomenta una cultura organizacional integradora y en último caso genera comunidad, ¿no? Y el tech es el rol digital, que es la persona capaz de multiplicar la conectividad de la organización y facilita esa gestión eficiente del stock de datos. Esto lo podemos conectar a su vez con esas soft skills, esas habilidades blandas que no se estudian, sino que o se tienen de forma innata o se adquieren con experiencia a través de entornos, por ejemplo, como el voluntariado o a través de estos tipos de ecosistemas de innovación, es decir, sobre el rodaje y sobre la marcha, pero que tú no sales de la carrera con ellas, que son, por ejemplo, la empatía, la comunicación, las habilidades comerciales, la negociación y resolución de conflictos, el pensamiento crítico, aprender a aprender, dentro del FAS, la flexibilidad, determinación, gestión del tiempo, liderazgo. El proto es creatividad, pensamiento de diseño, vocación de experimentar. El code conector, el trabajo en equipo, la inteligencia emocional, habilidades sociales. O el digital, el multitarea, aprendizaje continuo o capacidad de análisis, ¿no? Estas soft skills definen un poco el tipo de organizaciones hacia el que estamos yendo y el que intenta promover el hexágono, ¿no? Refuerzo ideas. Open, comunicador, ¿no? Círculo, la institución, nosotros y ellos que están fuera, ¿no? Y de repente el open, el comunicador, empieza a hablar una conversación de bla, bla, bla en las dos direcciones y el círculo se va achicando, las fronteras de la institucional se mezclan y nosotros y ellos ya está más difuso. FAS, el rol filósofo, 3 departamentos verticales que no se hablan, ¿no? O 3 ayuntamientos que no se hablan, o 3 organizaciones que no se hablan, ¿no? Y de repente el filósofo, el trans, con sus metodologías transversales, con su visión transdisciplinar, con su pensamiento crítico, genera conexiones improbables, ¿no? Entre los que normalmente no hablaban. El FAS coge una organización que estaba lejana entre sí, empieza a hablar y lo que genera es cercanía y relaciones más fuertes, ¿no? El proto, frente a la planificación, que es el paradigma clásico en el que nos movemos la administración, entre ese hoy y el bono blanco que es el mañana, y esa planificación que es un montón de pasitos como para equivocarte, ¿no? El plan estratégico, etcétera, pues el proto lo que hace es una relación directa con el futuro, ¿no? Empieza a hablar con el futuro, con sus proyectos pilotos, sus betas, sus prototipos, ¿no? Y, bueno, pues en fin, itera de forma más rápida. El CO, parte de esa organización, que era un cúmulo de nodos, empieza a hablar, empieza a generar conversaciones, empieza a generar sincronía y es el que construye la idea de comunidad, ¿no? Y el TEC es el que, a través de, bueno, pues de sus diferentes habilidades, es capaz de conectar y multiplicar la conectividad de la organización, haciendo de cada nodo un hub potencial, que es lo que nos permite hoy por hoy la tecnología, ampliar nuestras capacidades, ¿no? Bueno, al final esto va de cómo conversamos entre unos y otros, ¿no? Tenéis todo esto, el hexágono de la innovación pública, en HIP, modelohip.net.
incluso si tenéis un proyecto que creéis que encaja en estos vectores, lo podéis subir, porque esto es un proyecto colaborativo, hay más de 100 proyectos de España y Latinoamérica, y repaso unas conclusiones rápidas. La democracia es la gran innovación social de nuestro tiempo. Toda innovación es, en cierto modo, social. La ética hacker desafía la ética protestante del trabajo. La ciencia de redes nos permite abordar la complejidad de lo social. El enfoque sistémico nos invita a pensar que el todo es más que la suma de sus partes. Nos invita, ahí el no es una errata, nos invita, ¿no? Perdón. El análisis de 105 metodologías de los ecosistemas de innovación nos permiten sintetizar el hexágono de la innovación pública. La innovación en las organizaciones es comunicativa. Hay 6 formas virtuosas de interacción: abrir, mezclar, agilizar, prototipar, colectivizar y digitalizar, que se corresponden con los 6 vectores: Open, Trans, Fast, Protocol y Tech. Hay 6 roles que se conectan con los 6 vectores y con un esquema de habilidades blandas: el comunicador, la filósofa, el curador del tiempo, la diseñadora, el conector o el rol digital. Y una cosa más, la última, conclusión final. ¿Os acordáis de las redes aleatorias y las redes libre de escala, que me lo dejé para el final? Bueno, pues yo lo que sostengo es que la conectividad en la era de las redes sociales es sinónimo de información, que más o menos lo intuíamos, centralidad, que es un concepto importante el que irá surgiendo en los últimos años, de ahí la idea de los hubs, de las ciudades, de los aeropuertos, etcétera, de dinero, que también lo podemos empezar a sospechar, ¿no? Y sobre todo de poder. Es decir, que cualquier modelo relacional como el HIP y sus 6 vectores que potencia redes distribuidas está promoviendo sociedades más igualitarias, justas y democráticas, ¿no? Que es un poco de lo que yo vine hablando. Y bueno, me quedo con esta frase final de Guattari y Deleuze: al la línea y no el punto. En todo caso, os hablé mucho de puntos y rayas, pero yo trabajo sobre todo con personas, ¿no? Cuando hablo de puntos y rayas estoy tratando de narrar mi experiencia sobre todo con personas, ¿no? En fin, muchísimas gracias, tenemos ahora ratito.